Vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de separación de variables. La idea básica de separación de variables es que todo lo que tenga que ver con la variable x tiene que estar de un lado, todo lo que tenga que ver con la variable y tiene que estar del otro. Esa es la idea básica y esencial. Para eso, pues si nos damos cuenta, en lo que tenemos del lado derecho ya tengo el diferencial de y, por lo tanto, pues voy a dejar todo lo que tenga que ver con y del lado izquierdo. En este caso yo tengo el y cuadrado más 3, todo esto depende de y, así que lo dejo, perdón, del lado derecho. Eh, Todo esto que tiene que ver con la variable x, pues lo voy a mandar del otro lado, pero con la diferencia de que aquí, en el lado izquierdo, aquí tengo cosas que dependen de x y de y. Por lo tanto, lo más lógico, como que hay 2x, sería factorizar x. Es decir, el primer paso que voy a hacer es factorizar el x y me queda y menos 4, diferencial de x por x cuadrada más 3x menos 4 sobre y cuadrado por y cuadrado más 3, diferencial de y. Y ahora lo que les decía anteriormente, todo esto depende de y. Entonces ahora esto ya claramente depende de y, así que lo puedo pasar dividiendo del otro lado. Y todo esto que depende de x lo puedo pasar dividiendo del otro. Y va a quedar lo siguiente. X sobre x cuadrada más 3x menos 4 diferencial de x igual a y cuadrada más 3 sobre y menos 4 diferencial de y. Ahora, para terminar de resolver las soluciones, o encontrar la solución, mejor dicho, lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos x de un lado y y del otro, es integrar ambas partes. Es decir, voy a integrar en cada uno de los lados. Claramente del lado izquierdo todo con respecto a la diferencial de x y del lado derecho todo con respecto a la diferencial de y. Bueno, en este caso vamos a empezar resolviendo la integral que está del lado izquierdo. La integral del lado izquierdo pues es muy sencilla porque esto es x sobre x cuadrada más 3x menos 4, diferencial de x, y esto en el fondo no es otra cosa que la integral de x sobre x más 4 por x menos 1. Simplemente factorizamos el denominador, dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den 3. Esto claramente me va a arrojar unas fracciones parciales, es decir, va a ser la integral de una a sobre x más 4 más un b sobre x más 1, todo diferencial de x. Me voy a saltar el paso de las fracciones parciales. Esto es muy sencillo, calcularlo por fracciones parciales, pero en fracciones parciales les quedaría lo siguiente, que esto les va a quedar 4 quintos de la integral de la diferencial de x sobre x más 4 más un quinto de la integral de la diferencial de x sobre x menos 1. Que estoy diciendo que la constante a vale 4 quintos y la constante b vale un quinto. Eso, repito, son fracciones parciales muy sencillas. Y pues en el fondo vamos a tener que esto va a ser igual a 4 quintos del logaritmo natural del valor absoluto de x más 4 más un quinto del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más una constante 1. ¿Por qué una constante 1? Porque estamos integrando la primera integral del lado izquierdo. Ahora voy a hacer la integral del lado derecho. La vamos a hacer un poquito más abajo y espero no perder a nadie. Entonces, la integral que tenemos del lado derecho es esta, que tenemos aquí. Ahora, esta integral se hace por, como el grado del polinomio es más grande del numerador, tengo que hacer una división de polinomios. Entonces, básicamente hago lo siguiente. Aquí está el y cuadrado más 3. Pongo el y menos 4. Este sería y. Luego me quedaría menos y cuadrada. Y más 4y. Que es lo único que hicimos, perdón, y por y es y cuadrada, le cambio el signo, pasa como menos y cuadrada. Tengo menos 4y, al multiplicarlos, le cambio el signo y pasa como 4y. Ahora sumamos los elementos, las y cuadradas se van a cancelar, y esto me va a quedar aquí abajito, 4y más 3. Ahora un número que multiplicado por y me dé 4y, pues claramente es 4, entonces más 4. Esto otra vez vamos a hacer la multiplicación, el y por el 4 da 4y, le cambiamos el signo, me queda menos 4y. Y luego sería menos 4 por 4 son menos 16. Al cambiarle signo me va a dar más 16. Sumamos y esto queda como residuo de 19. Es decir, con todo lo que tenemos es que la integral va a ser igual a la integral y el cociente se va a poder escribir como y más 4 más 19 sobre y menos 4 diferencial de y. Estas integrales son muy sencillitas y nos va a quedar lo siguiente. Las integrales nos va a quedar y cuadrada sobre 2 más 4y más 19 veces logaritmo natural del valor absoluto de y menos 4 más una constante 2. Y entonces vamos a poner abajo en resumidas cuentas qué es lo que pasó. Ok, entonces, ¿qué es lo que hice? Me adelanté un poco y puse aquí las dos cosas.
Esto que puse en color verde fue el resultado de la integral del lado izquierdo y esto que puse en color amarillo pues es el resultado que acabamos de calcular. Ok, entonces ya para poner la solución final pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer es juntar estas dos porque recordemos que esto provenía de una igualdad entre la integral del lado izquierdo, que era la integral con x, y la igualdad del lado derecho, que era la integral con y. Entonces lo que vamos a poner, lo voy a poner en otro color incluso, es que vamos a tener que menos 4 quintos del logaritmo natural del valor absoluto de x más 4 más un quinto del logaritmo natural de x menos 1 va a ser igual a y cuadrada sobre 2 más 4y más 19 veces el logaritmo natural de y menos 4 más una constante c. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con esta constante c2 y esta constante c1? Pues bien, lo voy a explicar en color verde y espero no confundir a nadie. Básicamente, esto es lo que yo tenía y que le voy a llamar triangulito. Y entonces yo tenía la ecuación triangulito más una constante 1. Y todo esto, que es lo que está del lado derecho, le voy a llamar cuadrado. Y eso básicamente era igual a cuadrado más una constante 2. Lo único que está pasando es que en el fondo, como la constante 1 y la constante 2 son constantes, básicamente son números, yo al pasar esta del otro lado tendría lo siguiente. Entonces yo tendría que triangulito sería igual a cuadrado más la constante 2 menos la constante 1. Pero aquí es lo importante. Estos dos elementos son números. Entonces en el fondo lo que tengo es resta de números. Resta de números que me va a dar como resultado un número. Solamente ¿cómo llamé a este número? Pues lo llamé C. Por eso quedó así la solución, esta que tenemos aquí. Y pues así es lo que vamos a representar. Básicamente resolvimos, despejamos la variable x, resolvimos su integral, despejamos la variable y resolvimos su integral, y al final las constantes que arrojaron de cada una de ellas las sumamos en una sola. Y así es como vamos a resolver por separación de variables. Vamos a ver más ejemplos de esto porque puede llegar a confundir. Ok, ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, como podemos ver, a diferencia del caso anterior, yo tengo y', no tengo diferencial de un lado de x ni diferencial de y del otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es separar el y' como diferencial de y sobre diferencial de x. Y observemos que del lado izquierdo, el e a la coseno de y más x, esto es un producto de exponenciales porque se están sumando. Este más corresponde al exponencial, no que esté sumando el argumento del coseno. Es decir, en otras palabras, esto es equivalente a tener e a la coseno de y por e a la x. Aquí solamente estoy aplicando leyes de los exponentes porque se estarían sumando. Más 7e a la coseno de y, que multiplica a de y sobre de x, que eso es lo que conocemos como y', igual a secante de y por la cosecante de y. Ahora si observamos, la única manera de poner las x del lado derecho es que este diferencial de x que está dividiendo pase del otro lado multiplicando. Entonces, como lo vamos a hacer para que pase del otro lado multiplicando, quiere decir que entonces del lado izquierdo tengo que dejar todo lo que tenga y. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. En la primera expresión que tenemos aquí nos damos cuenta que podemos factorizar el e a la coseno de y. Y tendríamos entonces que esto es e a la coseno de y, que multiplica e a la x más 7 por diferencial de y igual a la secante y por la cosecante de y diferencial de x. Entonces, ahora repito, esto tiene que ver con y, tendría que irse del otro lado. Entonces todo esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Esto que tiene que ver con x lo tengo que mandar del otro lado. Todo esto se está multiplicando, lo tengo que mandar del otro lado dividiendo. Y entonces me va a quedar lo siguiente. E a la coseno de y sobre secante de y por la cosecante de y diferencial de y. Y esto va a ser igual al diferencial de x sobre e a la x más 7. Ahora el siguiente paso, una vez que ya logré separar todo lo que tenga que ver con y del lado izquierdo con todo lo que tenga que ver con x del lado derecho, el siguiente paso ahora es integrar, es decir, es calcular las integrales que tenemos aquí. Estas son muy sencillas, vamos a ver cómo son y vamos a empezar con la del lado izquierdo. La vamos a hacer en color verde y la integral del lado izquierdo vamos a darnos cuenta que esto es e a la coseno de y sobre la secante es 1 sobre el coseno de y la cosecante es 1 sobre el seno de y diferencial de y. Aplicando regla del sándwich, esto es e a la coseno de y por coseno de y por seno de y diferencial de y. Simplemente esto que está dividiendo con el 1 va a pasar arriba multiplicando, dividir entre 1, pero bueno, básicamente es regla del sándwich y llegamos a esto. Y esta integral se tiene que resolver por un cambio de variable. Vamos a colocar que u sea el coseno de y
La diferencial de u es menos el seno de y, y entonces esa integral se transforma en la integral de menos e a la u por u diferencial de u. Si repito, si u es el coseno de y, esto es e a la u, esto es u, y aquí está el diferencial de u con este menos que está aquí afuera. Y esta integral de aquí es por partes. Esta es una integral por partes muy sencilla que ustedes pueden resolver y les va a dar lo siguiente. Va a quedar u e a la u menos e a la u, que en nuestro caso por el menos de afuera, el menos que tenemos aquí, y recordando aquí en Chihuahua será u, que es el coseno de y, entonces esto nos va a quedar menos coseno de y e a la coseno de y menos, perdón, más e a la coseno de y más una constante 1. Y ya tengo la integral del lado izquierdo. Ahora voy a hacer en color azul la integral del lado derecho. Esa es todavía más sencilla. La integral del lado derecho tengo que resolver el diferencial de x sobre e a la x más 7. Este tipo de integrales se resuelven multiplicando por la exponencial cambiándole el signo. Es decir, esto va a ser igual a e a la menos x diferencial de x sobre 1 más 7 e a la menos x. Esto se hace con el fin, o esta multiplicación por la exponencial cambiada se hace con el fin de que esto sea por un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable que vamos a utilizar ahora? Pues el cambio de variable que voy a utilizar es que u sea 1 más 7 e a la menos x y la diferencial de u será menos 7 e a la menos x de x. Entonces diferencial de u entre menos 7 no es otra cosa que e a la menos x de x, que es precisamente lo que yo tengo aquí. Esto que está aquí arriba en el numerador es esto precisamente de acá. Entonces todo esto es diferencial de u y aquí abajito vamos a tener que eso es u. En pocas palabras va a pasar lo que sigue. Regresando, entonces me va a quedar igual a la integral de u entre menos 7 sobre u, que sería menos un séptimo de la integral de la diferencial de u, quedándonos como menos un séptimo el logaritmo natural del valor absoluto de u, más una constante 2, pero entonces recuerdo que en este caso u no es otra cosa que tener 1 más 7 e a la menos x más mi constante 2. Y entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es que esta fue la solución de la integral del lado izquierdo, esta fue la solución de la integral del lado derecho, y ahora simplemente al igualarlas, porque eso es lo que yo tenía, una igualación entre ellas, las dos constantes que tenemos aquí van a pasar a ser una sola. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente como solución. Vamos a poner que nuestra solución, aunque quede de manera implícita, va a ser menos coseno de y más 1 por e a la coseno de y. Lo único que hicimos aquí de arribita es que factoricé el coseno de y, quedando esto va a ser igual a menos un séptimo del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más 7 e a la menos x más una constante de integración. Y listo. Ya habremos terminado lo que fuese esta integral por separación de variables. Ahora vamos a ver un último ejemplo en donde se puede hacer más después de integrar, pero no siempre va a pasar así. Y vamos por él. Ahora supongamos que queremos resolver esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Otra vez tengo ya el de x y el de y. Y entonces, aunque aquí hay una suma y están igualados a 0, repito, la idea es que las x queden de un lado, las y del otro. Entonces, ya sea que yo el diferencial de x lo mande a la derecha o el diferencial de x se quede aquí. En este caso, lo que yo voy a hacer es que el diferencial de x lo voy a mandar a la derecha. Esto me implica que vamos a tener 1 más x cuadrada diferencial de y va a ser igual a menos 1 más y cuadrada diferencial de x. Lo único que hice es que está sumando, lo pasé restando. Ahora, todo esto tiene que ver con x, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Todo esto tiene que ver con y, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y voy a tener menos diferencial de y sobre 1 más y cuadrada igual a diferencial de x sobre 1 más x cuadrada. Y pues si nos damos cuenta, solamente tendría que integrar estas integrales. Y estas integrales son de hecho, es la misma integral, solo que en diferentes variables. Entonces voy a poner el resultado de golpe. Esto me implica que es menos el arcotangente de y más una constante 1 va a ser igual al arcotangente de x más una constante 2. Lo único que hice pues es esta integral, es el arcotangente.
Este también es el arco tangente, pero por este menos me queda el de acá. Y entonces, ¿a qué me refiero que estas integrales o este tipo de ecuaciones se pueden hacer más? Pues simple, este tipo de ecuaciones yo puedo encontrar incluso quién es y, que es mi solución final. En los casos anteriores dejaba soluciones implícitas. Aquí no, aquí yo puedo encontrar la solución correcta. ¿Cómo? Pues despejo y. ¿Cómo despejo y? Pues me quedaría menos arco tangente de y va a ser igual a arco tangente de x más una constante c. ¿Por qué hice esto? Otra vez, este está sumando, pasaría restando, pero tendría una resta de constantes. La resta de constantes sigue siendo una constante. Ahora, este menos se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y al dividir me va a quedar lo siguiente. Arco tangente de y va a ser igual a menos el arco tangente de x más una constante c. ¿Por qué queda más una constante si en teoría este menos tendría que afectar el de aquí y a este menos de aquí? Pero esto es lo bello de las constantes. El menos solamente está diciendo que el número es positivo o negativo. En el fondo sigue siendo número. Así que eso no me importa, es un número. Por tal razón no importa si lo dejo positivo o negativo, sigue siendo número. Por esa razón lo voy a dejar positivo. Siempre nos va a convenir así. Aparte así se obtienen las familias de soluciones. Así que esto siempre va a ser número. Y por lo tanto no me importa si es positivo o negativo. Así que lo dejo positivo. Y para finalizar, pues simplemente, ¿cómo despejo un arco tangente? Pues como quito un arco tangente aplicando tangente. Es decir, entonces mi solución va a ser que y va a ser la tangente de menos el arco tangente de x más una constante c. Y listo. Aquí sí ya pude encontrar una solución concreta, es decir, y va a ser esto que tenemos aquí. En los casos anteriores obtuve soluciones implícitas. Y bien, espero que medio me hayan entendido y pues suerte muchachos.